Cuando mi hijo David subió al escenario en su graduación universitaria y declaró frente a 500 personas que su suegro había pagado sus estudios mientras yo nunca hice nada por él, sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Lo que él no sabía es que durante 5 años trabajé turnos dobles para pagar cada euro de sus 120.000 euros de matrícula. Esa noche, cuando le mostré todos los recibos bancarios, su mundo se desplomó por completo. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Álvaro Moreno Castillo, tengo 62 años, y lo que voy a contarles cambió para siempre la relación con mi único hijo. Durante 24 años creí que había criado a un hombre agradecido y honesto, pero el día de su graduación universitaria descubrí que había estado viviendo una mentira. Era el 18 de mayo de 2024, un sábado que había esperado durante años. La Universidad Complutense de Madrid se veía imponente bajo el sol primaveral, con sus jardines perfectamente cuidados y esas columnas que siempre me habían impresionado. Llevaba puesto mi mejor traje, el mismo que usé en mi boda hace 30 años, porque sabía que ese día marcaría un momento histórico en nuestra familia. Mi esposa, Pilar Ruiz Navarro, caminaba a mi lado, radiante con su vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. «Álvaro, no puedo creer que nuestro David se esté graduando como ingeniero industrial», me decía mientras ajustaba su bolso nerviosamente. 5 años han pasado tan rápido. 5 años, si ella supiera todo lo que significaron esos 5 años para mí. Cada madrugada levantándome a las 4 de la mañana para hacer turnos dobles en la empresa constructora Martínez y Asociados. Cada fin de semana trabajando en reformas privadas para conseguir esos euros extra que necesitábamos para las matrículas. Cada vacación que cancelé, cada cena familiar a la que llegué tarde, cada dolor de espalda que ignoré. Todo por este momento. Habíamos llegado temprano al aula magna y conseguí asientos en tercera fila. Quería ver claramente el rostro de David cuando recibiera su diploma. A mi alrededor se escuchaban conversaciones emocionadas de otros padres, todos compartiendo esa mezcla de orgullo y nostalgia que solo se siente cuando los hijos alcanzan sus metas más importantes. «Mira, ahí está Antonio», susurró Pilar señalando hacia la izquierda del auditorio. Antonio Vega Serrano, el padre de Natalia Vega Torres, la novia de David desde hace 3 años. Un hombre de 58 años, dueño de una pequeña cadena de ferreterías en el norte de Madrid, siempre bien vestido, siempre con esa sonrisa que me parecía demasiado perfecta. Lo saludé con un gesto cordial. Antonio había sido amable con nuestra familia desde que David comenzó a salir con su hija. Ocasionalmente pagaba algunas cenas familiares, compraba regalos para los cumpleaños, ese tipo de gestos que hacen los suegros cuando quieren mantener buenas relaciones. Nunca me molestó su generosidad. Al contrario, pensaba que era agradable tener a alguien más preocupándose por el bienestar de David. La ceremonia comenzó con el himno universitario. 237 estudiantes iban a graduarse ese día de diferentes carreras. David estaba en el grupo de ingeniería industrial, sentado en la quinta fila con su toga negra y su birrete perfectamente colocado. Me senté más derecho en mi asiento, sintiendo cómo mi pecho se hinchaba de orgullo. El rector, Dr. Fernando Iglesias Montero, comenzó su discurso sobre la excelencia académica y el futuro prometedor de la nueva generación de profesionales. Yo apenas podía concentrarme en sus palabras porque no dejaba de mirar a David, recordando al niño de 5 años que me preguntaba cómo funcionaban las máquinas, al adolescente de 16 que decidió que quería ser ingeniero, al joven de 19 que recibió su carta de aceptación en la universidad más prestigiosa de España. Los padres y familiares aquí presentes han sido pilares fundamentales en este logro, decía el rector. Sin su sacrificio y apoyo incondicional, estos jóvenes no estarían aquí hoy. Sentí un nudo en la garganta. Exactamente. Sin mi sacrificio incondicional. Cuando llegó el momento de entregar los diplomas, mi corazón latía tan fuerte que pensé que Pilar podría escucharlo.
David Moreno Ruiz, anunció el rector. Mi hijo se levantó con esa elegancia natural que siempre tuvo, caminó hacia el pódium y recibió su diploma con una sonrisa que iluminó todo el auditorio. Aplaudí con todas mis fuerzas, y por un momento, David buscó mi mirada entre la multitud. Cuando nuestros ojos se encontraron, le hice un gesto de aprobación con el pulgar hacia arriba. Él sonrió y asintió ligeramente. En ese instante, todos los sacrificios valieron la pena. Pero entonces, algo inesperado sucedió. En lugar de regresar a su asiento, David se acercó al micrófono. «Disculpen», dijo con voz clara y segura. «Me gustaría tomar un momento para agradecer públicamente a alguien muy especial». El auditorio se quedó en silencio, expectante. «Quiero llamar al escenario a Antonio Vega Serrano», continuó David, y mi confusión comenzó a crecer. Él ha sido como un segundo padre para mí estos últimos años. Antonio se levantó sorprendido pero complacido, caminando hacia el escenario entre aplausos moderados del público. Cuando Antonio llegó junto a David, mi hijo puso su brazo alrededor de los hombros del hombre y dijo las palabras que destrozaron mi mundo. «Quiero que todos sepan que Antonio pagó mis estudios universitarios. Durante 5 años, él ha sido quien realmente me apoyó económicamente para conseguir este título. Mi padre biológico nunca hizo nada por mí en términos de apoyo educativo». El auditorio completo estalló en aplausos. 500 personas aplaudiendo a Antonio Vega Serrano por pagar los estudios de mi hijo. 500 personas que ahora creían que yo había sido un padre ausente e irresponsable. Me quedé completamente paralizado en mi asiento, sintiendo como si el mundo se desplomara a mi alrededor. Pilar tomó mi mano con fuerza, pero yo no podía reaccionar. Solo podía mirar cómo Antonio recibía abrazos y felicitaciones, como mi hijo lo miraba con genuina gratitud y admiración, como la multitud los ovacionaba por una historia que era completamente falsa. En ese momento, mientras permanecía inmóvil entre los aplausos ensordecedores, una sola pregunta resonaba en mi mente. ¿Cómo era posible que mi propio hijo creyera que yo nunca había pagado un solo euro de su educación? Y más importante aún, ¿qué iba a hacer al respecto? La ceremonia continuó, pero para mí ya había terminado. Había llegado como un padre orgulloso y me convertiría en algo completamente diferente antes de que esa noche terminara. Mientras regresábamos en silencio del auditorio, mi mente comenzó a reproducir cada sacrificio que había hecho durante esos 5 largos años. No podía entender cómo David había llegado a creer semejante mentira sobre quien financió realmente su educación universitaria. Recordé vívidamente el día 20 de julio de 2019, cuando David recibió la carta de aceptación en la Universidad Complutense. Estábamos desayunando en la cocina de nuestro apartamento en el barrio de Chamberí, cuando él gritó de emoción: «Papá, me aceptaron, voy a estudiar ingeniería industrial». Sus ojos brillaban con una ilusión que no había visto desde que era niño. Esa misma tarde nos dirigimos juntos a las oficinas administrativas de la universidad para conocer los costos exactos. La secretaria académica, señora Carmen Delgado Herrera, nos explicó detalladamente que cada semestre costaría 4.800 euros, lo que significaba 9.600 euros anuales durante 5 años. Un total de 48.000 euros solo en matrículas semestrales, sin contar libros, materiales y gastos adicionales. «Papá, ¿podremos pagarlo?», me preguntó David con preocupación genuina mientras salíamos de la oficina. Yo le puse la mano en el hombro y le dije con toda la convicción del mundo: «Hijo, trabajaré día y noche si es necesario, pero vas a tener la mejor educación posible. Esa es mi responsabilidad como tu padre». Y cumplí esa promesa al pie de la letra. Al día siguiente, hablé con mi jefe en Martínez y Asociados, Joaquín Martínez Sánchez, para solicitarle turnos adicionales. «Álvaro, tienes casi 30 años trabajando conmigo», me dijo. «Si necesitas más horas, las tendrás. Además, conozco varios proyectos de construcción donde podrías trabajar los fines de semana». Mi rutina cambió completamente. De lunes a viernes,
Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la constructora. Los sábados y domingos me dedicaba a reformas domiciliarias, instalaciones eléctricas menores y trabajos de albañilería. Llegaba a casa después de las 9 de la noche, agotado pero satisfecho de estar acumulando el dinero necesario para el futuro académico de David. El primer pago lo realicé el 15 de agosto de 2019. 5.200 euros que incluían la matrícula del primer semestre y algunos gastos administrativos. Recuerdo perfectamente cómo David me acompañó al banco BBVA de la calle Fuencarral para hacer la transferencia. «Gracias, papá», me dijo mientras el cajero procesaba el pago. «Sé que esto representa un esfuerzo enorme para ti». Durante todo el primer año académico, David me contaba regularmente sobre sus clases, sus profesores, sus compañeros de estudio. Cada noche cenábamos juntos y él me relataba los avances en materias como cálculo diferencial, física aplicada y dibujo técnico. «El profesor Ramírez dice que tengo aptitud natural para esta carrera», me comentaba con entusiasmo. Yo me sentía inmensamente orgulloso de poder proporcionarle esa oportunidad. El segundo año fue más desafiante económicamente. Las matrículas habían aumentado a 5.100 euros por semestre. Y además, David necesitaba una computadora especializada para sus programas de diseño. Sin pensarlo dos veces, saqué un préstamo personal de 3.000 euros para comprarle el equipo necesario. «No te preocupes por el dinero, hijo», le dije cuando expresó su preocupación. «Tu educación es la inversión más importante que puedo hacer». Durante el tercer año, comencé a sentir el desgaste físico de trabajar 70 horas semanales. Mis manos desarrollaron callos permanentes, mi espalda protestaba cada mañana, y Pilar constantemente me pedía que redujera el ritmo de trabajo. «Álvaro, tu salud es más importante», me decía. Pero yo sabía que faltaban solo 2 años más, y no iba a flaquear cuando ya habíamos recorrido más de la mitad del camino. Fue precisamente durante ese tercer año cuando Antonio Vega comenzó a aparecer más frecuentemente en nuestras conversaciones familiares. David había empezado a salir con Natalia en septiembre de 2021 y ocasionalmente mencionaba que el padre de Natalia había pagado algunos libros o que Antonio se ofreció a costear el material de laboratorio. Inicialmente, me pareció un gesto amable de parte del padre de la novia. No todos los suegros se involucran tanto en la educación de los novios de sus hijas. Incluso se lo comenté a Pilar. Es agradable que Antonio muestre tanto interés en los estudios de David. Nunca imaginé que esos pequeños gestos se convertirían en la base de una mentira monumental. El cuarto año académico trajo consigo gastos inesperados. David necesitaba realizar prácticas profesionales en empresas especializadas, lo que requería uniformes, herramientas y equipo de seguridad específico. Además, las matrículas habían aumentado nuevamente a 5.400 euros por semestre. Sin embargo, yo había previsto estos incrementos y tenía ahorrado el dinero suficiente gracias a un proyecto de construcción especialmente lucrativo que había conseguido durante el verano. Durante todo ese año, noté que David mencionaba cada vez más frecuentemente las ayudas de Antonio. Antonio compró los libros de este semestre o Antonio pagó la inscripción para el Congreso de Ingeniería. Al principio, me alegraba que David tuviera esa figura de apoyo adicional, pero gradualmente comencé a percibir que mi hijo estaba dando más crédito a esas pequeñas contribuciones que a los pagos principales que yo realizaba religiosamente cada semestre. El quinto y último año fue el más costoso de todos. Las matrículas habían alcanzado los 5.700 euros por semestre, además de los gastos adicionales para el proyecto de graduación. En total, ese año me costó casi 14.000 euros, pero valía la pena cada euro gastado porque sabía que estábamos a punto de ver los frutos de tantos años de sacrificio. Durante esos 5 años, trabajé un total de 1.800 horas extra, sacrifiqué 140 fines de semana familiares, invertí cada euro que pude ahorrar en la educación de mi hijo. Pagué exactamente 118.000 euros en matrículas oficiales, sin contar los miles de euros adicionales en equipos, libros, materiales
y gastos relacionados. Y ahora, sentado en el coche camino a casa después de la graduación, me preguntaba cómo era posible que David creyera genuinamente que Antonio había sido su benefactor educativo. Cada transferencia bancaria tenía mi nombre. Cada recibo de pago llevaba mi firma. Cada conversación sobre dinero para la universidad había sido conmigo. Algo muy extraño estaba sucediendo y tenía la intención de descubrir exactamente qué había pasado durante estos años para que mi propio hijo llegara a negar públicamente mi contribución a su educación. La humillación que había sentido en el auditorio estaba transformándose lentamente en una determinación fría y calculada. Esa noche, mientras Pilar se duchaba, me senté en mi escritorio y comencé a revisar meticulosamente todos los estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. Cada pago, cada transferencia, cada movimiento relacionado con la educación universitaria de David estaba perfectamente documentado. Era hora de tener una conversación muy seria con mi hijo sobre la realidad de quién había financiado realmente su título universitario. La celebración posterior a la graduación se realizó en el restaurante Casa Lucio, un lugar elegante en el centro histórico de Madrid que Antonio había reservado para toda la familia. Decidí asistir porque necesitaba observar de cerca la dinámica entre David y su suegro, tratando de entender cómo se había construido esta narrativa falsa sobre el financiamiento de los estudios. Llegamos al restaurante a las 3 de la tarde. La mesa principal estaba decorada con flores blancas y doradas, con una pequeña fotografía de David en su graduación como centro de mesa. Antonio había invitado no solo a nuestra familia inmediata, sino también a varios parientes de su lado, sus hermanos Carlos y Elena Vega, sus padres octogenarios y algunos amigos cercanos de Natalia. Lo que más me llamó la atención fue la disposición de los asientos. Antonio se había colocado estratégicamente en la cabecera de la mesa, con David a su derecha y Natalia a su izquierda. Pilar y yo quedamos ubicados hacia el centro, como invitados secundarios, en lo que debería haber sido la celebración del logro de nuestro propio hijo. Durante el aperitivo, escuché atentamente cada conversación. Antonio relató con lujo de detalles cómo había acompañado económicamente a David durante toda su carrera universitaria. Ha sido un honor poder contribuir a la formación de este joven tan brillante, declaró alzando su copa de vino. Ver crecer a David ha sido como ver crecer a mi propio hijo. David respondió con una sonrisa genuina. Tío Antonio, sin tu apoyo económico constante, jamás habría podido concentrarme en mis estudios. Siempre estaré agradecido por haber cubierto todos los gastos universitarios cuando mi familia no podía hacerlo. La palabra tío me impactó profundamente. ¿Cuándo había comenzado David a llamar así a Antonio? Los invitados murmuraban admiración por la generosidad excepcional de Antonio. Su hermano Carlos comentó: Antonio siempre ha sido así, apoyando a los jóvenes que demuestran talento y dedicación. Su hermana Elena añadió: es hermoso ver cómo no tienes hijos propios, pero has adoptado a David como si fuera tu sangre. Permanecí en silencio, analizando cada palabra, cada gesto, cada intercambio entre ellos. Algo definitivamente no cuadraba. Las fechas, los montos, los detalles específicos que Antonio mencionaba no coincidían con la realidad que yo conocía. Hablaba de transferencias mensuales y pagos directos a la universidad que simplemente nunca habían existido. Cuando llegó el plato principal, David se levantó nuevamente para hacer un brindis. Quiero aprovechar este momento para reconocer públicamente el sacrificio económico que Antonio ha hecho por mí durante estos 5 años, comenzó. Cada semestre, cuando llegaban las facturas de la universidad, yo sabía que podía contar con él. Nunca me dejó preocuparme por el dinero, porque siempre tenía todo cubierto. Los aplausos llenaron el restaurante. Otros comensales de mesas cercanas voltearon curiosos por la emotividad del momento. Antonio se puso de pie, visiblemente emocionado, y abrazó a David como si fuera realmente su padre biológico. David, para mí ha sido un privilegio poder darte esa estabilidad económica, respondió Antonio con voz entrecortada.
Cuando vi tu potencial académico desde el primer día, supe que tenía que invertir en tu futuro. Los 120.000 euros que he invertido en tu educación son la mejor inversión que he hecho en mi vida. Esa cifra me golpeó como un rayo. 120.000 euros. Exactamente la cantidad total que yo había calculado y pagado durante 5 años. ¿Cómo conocía Antonio esa cifra tan precisa? ¿Y cómo podía afirmar tan descaradamente que él había pagado esa cantidad cuando yo tenía cada recibo bancario que demostraba lo contrario? Intenté acercarme a David durante el postre, pero él estaba completamente absorto en conversaciones con la familia Vega. Cada vez que yo intentaba participar en alguna charla, la conversación se desviaba hacia otros temas o alguien más acaparaba la atención de mi hijo. Natalia también participaba activamente en mantener esta narrativa. David siempre me cuenta lo agradecido que está con papá, le decía a las tías de Antonio. Dice que sin esa ayuda económica jamás habría podido terminar la carrera porque su familia no tenía los recursos necesarios. Esa afirmación me hirió profundamente. Nuestra familia no tenía recursos. Había trabajado como un animal durante 5 años, sacrificando mi salud y mi tiempo libre, precisamente para tener los recursos necesarios. Había pagado cada euro sin pedirle prestado a nadie, sin atrasar un solo pago, sin dejar que David se preocupara jamás por cuestiones económicas. Durante el café, logré escuchar una conversación entre David y el abuelo de Natalia, don Sebastián Vega Morales, de 83 años. «Muchacho, tu suegro Antonio es un hombre excepcional», le decía el anciano. «No cualquiera se compromete a pagar los estudios completos de un joven que no es su hijo biológico». David asintió fervientemente. «Don Sebastián, yo mismo he visto cómo tío Antonio hacía las transferencias cada semestre. Siempre me mostraba los comprobantes bancarios para que supiera que todo estaba cubierto. Mi tranquilidad mental durante estos 5 años se la debo completamente a él. ¿Comprobantes bancarios? ¿Transferencias semestrales?» Mi mente comenzó a procesar esta información de manera diferente. Antonio no solo había creado una narrativa falsa, sino que aparentemente había fabricado evidencia documental para respaldar sus mentiras. Esto era mucho más elaborado y manipulador de lo que había imaginado inicialmente. Cuando la celebración terminó, alrededor de las 7 de la tarde, David se despidió de mí con un abrazo rápido y superficial. «Gracias por venir, papá», me dijo sin mucho entusiasmo. «Espero que hayas disfrutado la celebración». No hubo agradecimiento especial, no hubo reconocimiento de mi presencia como su padre, no hubo siquiera una conversación privada entre nosotros. En contraste, se despidió de Antonio con un abrazo prolongado y emotivo. «Tío Antonio, gracias por todo lo que has hecho por mí. Prometo que te haré sentir orgulloso en mi carrera profesional». Antonio respondió: «David, para mí eres como el hijo que nunca tuve. Seguiré apoyándote en todo lo que necesites». Durante el trayecto a casa, Pilar intentó iniciar conversación sobre lo acontecido, pero yo necesitaba silencio para procesar todo lo que había observado. Las piezas de este rompecabezas comenzaban a tomar forma, pero aún no comprendía completamente la magnitud de la manipulación que había presenciado. Esa noche, mientras revisaba nuevamente mis estados de cuenta bancarios, una realización impactante comenzó a formarse en mi mente. Antonio no había simplemente aprovechado la ocasión para tomar crédito por mi trabajo. Había construido sistemáticamente, durante años, una versión alternativa de la realidad donde él era el verdadero benefactor de David. Esto significaba que la humillación pública en la graduación no había sido un momento espontáneo de ingratitud por parte de mi hijo. Había sido el resultado de años de manipulación psicológica, cuidadosamente orquestada, por un hombre que había decidido robar no solo el crédito de mi sacrificio económico, sino también el lugar que me correspondía como padre en el corazón de mi propio hijo. La pregunta ya no era cómo había sucedido esto. La pregunta era, ¿qué iba a hacer para restaurar la verdad y recuperar la relación con David? Pero antes de tomar cualquier acción, necesitaba entender exactamente cómo Antonio había logrado construir esta elaborada mentira
y por qué David la había aceptado tan completamente. Al día siguiente, comenzaría mi propia investigación para descubrir la verdad completa detrás de esta traición familiar. El domingo 19 de mayo, desperté con una determinación que no había sentido en años. Necesitaba respuestas, y la única persona que podía proporcionármelas inicialmente era Pilar. Durante nuestros 30 años de matrimonio, ella siempre había sido mi confidente más cercana, y si alguien había notado cambios sutiles en el comportamiento de David, sería ella. Preparé café mientras Pilar terminaba de arreglarse para ir a misa. «Pilar, necesito que hablemos sobre lo que pasó ayer en la graduación», le dije cuando se sentó a desayunar. «Algo muy extraño está sucediendo con David y Antonio». Ella bajó la mirada hacia su taza, evitando contacto visual directo. Esa reacción inmediatamente me alertó de que sabía más de lo que había admitido. «Álvaro, tal vez deberías simplemente alegrarte de que David tenga tantas personas que lo apoyan», respondió con una voz inusualmente tensa. «Pilar, yo pagué cada euro de esa universidad durante 5 años», insistí. «Tú lo sabes perfectamente, porque revisábamos juntos las cuentas cada mes. ¿Cómo es posible que David crea genuinamente que Antonio financió sus estudios?» Mi esposa suspiró profundamente y finalmente me miró a los ojos. «Álvaro, hay cosas que han estado pasando durante los últimos 2 años que tal vez no has notado porque estabas tan concentrado en trabajar para pagar las matrículas». Esas palabras me impactaron. ¿Qué cosas había perdido mientras me sacrificaba económicamente por el futuro de nuestro hijo? «Explícame exactamente qué ha estado pasando», le pedí, preparándome mentalmente para escuchar algo que intuía no me gustaría. Pilar comenzó a relatar una historia que transformó completamente mi comprensión de la situación. Antonio comenzó a acercarse más a David durante el 3er año de universidad. Al principio parecían gestos inocentes. Le compraba libros ocasionales, le pagaba el almuerzo cuando salían juntos, pequeñas cosas, pero gradualmente comenzó a contar historias sobre sus propias contribuciones económicas. «¿Qué tipo de historias?», pregunté, sintiendo cómo mi temperatura corporal aumentaba. «Antonio le decía a David que él había hablado contigo para coordinar los pagos universitarios. Afirmaba que ustedes habían acordado que él se haría cargo de ciertos gastos para aliviar la presión económica familiar. David comenzó a creer que tú solo pagabas una parte pequeña, mientras Antonio cubría la mayoría de los costos. No podía creer lo que estaba escuchando». «¿Y tú sabías esto y nunca me dijiste nada?». Pilar se defendió. «Intenté corregir esa información varias veces, Álvaro. Le dije a David que tú eras quien realmente pagaba todo. Pero él siempre respondía que Antonio le había mostrado comprobantes bancarios y transferencias que demostraban su versión de los hechos». «¿Comprobantes bancarios falsos?», exclamé, comenzando a entender la sofisticación de esta manipulación. Al parecer, sí. Antonio había creado documentos que parecían oficiales. Mostraba capturas de pantalla de transferencias, recibos impresos que parecían genuinos, estados de cuenta modificados. David confiaba completamente en esas pruebas porque venían de alguien que consideraba una figura paterna adicional. Mi mente procesaba rápidamente las implicaciones de esta revelación. Antonio no era simplemente un oportunista que había tomado crédito por mi trabajo. Era un manipulador calculado que había invertido tiempo y esfuerzo considerable en construir una narrativa falsa, respaldada por documentación fraudulenta. «¿Por qué no me dijiste nada de esto antes?», le pregunté a Pilar, sintiendo una mezcla de traición y confusión. «Porque cada vez que intentaba hablar contigo sobre el comportamiento de David, estabas agotado por el trabajo extra, o tenías que salir a otro proyecto de construcción, o llegabas tan tarde que apenas teníamos tiempo para conversaciones superficiales. Además, pensé que eventualmente David se daría cuenta de la verdad por sí mismo». Esa respuesta me dolió profundamente porque contenía algo de verdad. Durante esos 5 años había estado tan obsesionado con generar el dinero necesario para los estudios que posiblemente había descuidado otros aspectos importantes de mi relación con David. Había sacrificado tiempo de calidad por seguridad económica,
Y Antonio había aprovechado precisamente esa ausencia emocional. ¿Qué más me has ocultado, Pilar?, pregunté directamente. Antonio también comenzó a invitar a David a actividades que tú no podías hacer debido a tu horario de trabajo. Partidos de fútbol, cenas en restaurantes elegantes, viajes cortos de fin de semana con Natalia. Gradualmente se convirtió en la figura masculina más presente en la vida cotidiana de nuestro hijo. Cada revelación era como un puñetazo en el estómago. Mientras yo trabajaba incansablemente para asegurar el futuro académico de David, Antonio había estado invirtiendo tiempo y energía emocional en conquistar su afecto y admiración. Había usado mi propia dedicación laboral en mi contra. ¿Y David nunca cuestionó por qué sus recibos de Antonio no coincidían con los movimientos reales de nuestras cuentas bancarias?, pregunté, buscando entender cómo había sido posible engañar tan completamente a nuestro hijo. David rara vez veía nuestros estados de cuenta bancarios, explicó Pilar. Además, Antonio le había dicho que ustedes habían acordado mantener separadas las contabilidades para evitar confusiones administrativas. David interpretó tu discreción sobre los temas económicos como confirmación de que Antonio estaba manejando la mayoría de los gastos. La genialidad malévola del plan de Antonio se revelaba con cada detalle. Había explotado mi carácter reservado respecto a las finanzas familiares, mi ausencia física debido al trabajo excesivo y la confianza natural de David en las figuras de autoridad. Había convertido mis virtudes paternales en debilidades que podía manipular. Pilar, ¿por qué Antonio haría algo así? ¿Qué gana él con esta situación? Mi esposa reflexionó antes de responder. Creo que Antonio siempre quiso tener un hijo varón, pero solo tuvo a Natalia. Cuando David comenzó a salir con su hija, vio la oportunidad de adoptar emocionalmente al hijo que nunca tuvo. Pero no se conformó con ser simplemente un suegro querido. Quiso ser reconocido como el padre verdadero en todo, excepto en la biología. Esa explicación psicológica tenía sentido, pero no disminuía la traición que sentía. Antonio había robado sistemáticamente mi lugar en el corazón de mi propio hijo, usando mentiras elaboradas y documentación fraudulenta para conseguirlo. ¿Alguna vez David expresó dudas sobre la versión de Antonio?, pregunté, esperando encontrar alguna señal de que nuestro hijo había cuestionado internamente esta narrativa. Solo una vez, admitió Pilar. Hace aproximadamente 6 meses, David me preguntó ¿por qué tú nunca hablabas sobre los acuerdos financieros con Antonio? Le dije que deberías discutir eso directamente contigo, pero él respondió que Antonio le había explicado que preferías mantener privados esos temas para proteger tu orgullo masculino. Incluso esa conversación había sido anticipada y neutralizada por Antonio. Había creado explicaciones para cada posible cuestionamiento, construyendo una red de mentiras tan elaborada que parecía impenetrable desde la perspectiva de David. Cuando terminamos de hablar alrededor de las 11 de la mañana, mi percepción completa de la situación había cambiado. Ya no se trataba simplemente de un malentendido que podía resolverse con una conversación honesta. Se trataba de una campaña de manipulación psicológica que había durado 2 años y había resultado en el lavado cerebral exitoso de mi propio hijo. Antonio Vega no era simplemente un suegro entrometido. Era un depredador emocional que había identificado una oportunidad y la había explotado sistemáticamente para robar la relación más importante de mi vida. Pero ahora que entendía la magnitud y sofisticación de su engaño, podía comenzar a planificar mi respuesta. No sería una confrontación emocional ni una discusión familiar desordenada. Sería una campaña estratégica para exponer la verdad usando la misma meticulosidad que Antonio había empleado para construir sus mentiras. La guerra por recuperar a mi hijo había comenzado oficialmente. El lunes 20 de mayo decidí que necesitaba evidencia oficial e irrefutable antes de confrontar a David con la verdad. No podía permitir que Antonio continuara manipulando la situación con sus documentos fraudulentos. Necesitaba pruebas que fueran imposibles de cuestionar o distorsionar. A las 8 de la mañana llamé a la Universidad Complutense
para solicitar una cita con el Departamento de Administración Financiera. La secretaria me informó que el director de Finanzas Estudiantiles, Miguel Herrero Jiménez, podría recibirme esa misma tarde a las 3:30. Preparé meticulosamente toda la documentación que podría necesitar. Mis estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años, todos los comprobantes de transferencias universitarias, mi identificación oficial y una carta firmada autorizando la revisión completa del historial de pagos de David Moreno Ruiz. Durante el almuerzo repasé mentalmente cada detalle de los pagos que había realizado. Primer año, 10.400 euros. Segundo año, 10.200 euros. Tercer año, 11.000 euros debido al incremento de matrículas. Cuarto año, 11.800 euros. Quinto año, 14.000 euros incluyendo los gastos del proyecto final. Total pagado por mí, 57.400 euros en matrículas oficiales, más aproximadamente 60.000 euros adicionales en equipos, libros, materiales y gastos diversos. Llegué a la universidad con 30 minutos de anticipación. El edificio administrativo conservaba esa elegancia institucional que siempre me había impresionado. Mientras esperaba en la sala de recepción, observé a estudiantes jóvenes transitando por los pasillos, recordando los días cuando David caminaba por esos mismos corredores como alumno activo. Miguel Herrero resultó ser un hombre de aproximadamente 50 años, con gafas elegantes y un aire profesional que inspiraba confianza. Su oficina estaba decorada con diplomas de diversas universidades europeas y fotografías de ceremonias de graduación a lo largo de los años. Señor Moreno, entiendo que necesita información sobre los pagos realizados para la educación de su hijo David. Comenzó después de revisar mi solicitud. Puedo proporcionarle un informe completo y detallado de todos los movimientos financieros asociados con su cuenta estudiantil. Exactamente eso necesito, respondí. Quiero un documento oficial que muestre quién realizó cada pago, cuándo se realizó y por qué conceptos específicos durante los 5 años de su carrera. Miguel accedió a su sistema computacional y comenzó a revisar los registros. David Moreno Ruiz, número de estudiante 2019, IND 41682, carrera de Ingeniería Industrial, periodo académico desde septiembre de 2019 hasta mayo de 2024. Mientras él navegaba por la base de datos, yo me preparé mentalmente para confirmar lo que ya sabía, pero también para la posibilidad de descubrir información adicional que no había considerado. Aquí está toda la información, anunció Miguel después de varios minutos. Durante el periodo completo de estudios de su hijo, se registraron pagos totales por 118.400 euros en conceptos de matrículas semestrales, laboratorios, biblioteca, servicios estudiantiles y tasas administrativas. Esa cifra coincidía exactamente con mis cálculos. ¿Y quién realizó esos pagos específicamente?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Todos los pagos, sin excepción, fueron realizados desde la cuenta bancaria de Álvaro Moreno Castillo, confirmó Miguel, consultando sus registros. Transferencias bancarias directas, todas procesadas puntualmente antes de cada fecha límite semestral. Debo decir que es uno de los historiales de pago más consistentes que he visto en mis 15 años trabajando aquí. ¿Existe algún registro de pagos realizados por Antonio Vega Serrano o algún miembro de la familia Vega? Miguel revisó cuidadosamente toda la cuenta. No, señor, no hay ningún registro de pagos oficiales realizados por esa persona o cualquier miembro de esa familia. Todos los pagos universitarios oficiales provinieron exclusivamente de su cuenta bancaria. Sentí una satisfacción profunda al confirmar oficialmente lo que ya sabía, pero también una tristeza inmensa al darme cuenta de cuán elaborada había sido la mentira de Antonio. ¿Sería posible obtener un informe impreso y sellado oficialmente con toda esta información? Por supuesto, respondió Miguel. Puedo generar un informe completo, con el sello oficial de la universidad, las fechas exactas de cada transacción, los montos específicos y una declaración certificada confirmando que usted fue el único responsable financiero de la educación universitaria de su hijo.
Mientras Miguel preparaba el documento, le hice una pregunta adicional que había estado rondando en mi mente. ¿Es común que los estudiantes o sus familias malinterpreten quién está pagando realmente sus estudios? Miguel reflexionó cuidadosamente antes de responder. Ocasionalmente, vemos situaciones donde múltiples familiares contribuyen a la educación de un estudiante, y a veces puede haber confusión sobre las proporciones exactas. Sin embargo, nuestros registros siempre reflejan con precisión absoluta la fuente de cada pago oficial. ¿Y qué hay sobre contribuciones no oficiales, como compra de libros o materiales que no pasan directamente por la universidad? Esos gastos adicionales no aparecen en nuestros registros universitarios, explicó Miguel. Solo registramos pagos directos a la institución por conceptos académicos oficiales. Gastos personales como libros, computadoras o materiales comprados independientemente no son parte de nuestro sistema de contabilidad. Esa información era crucial. Significaba que las contribuciones de Antonio, si realmente existían, habían sido gastos menores y periféricos, que no formaban parte del costo real de la educación universitaria. Antonio había exagerado enormemente la importancia de esas pequeñas contribuciones, mientras se apropiaba del crédito por mi inversión masiva en las matrículas oficiales. El informe que Miguel me entregó era un documento de 6 páginas que detallaba exhaustivamente cada transacción realizada durante 5 años. Incluía fechas exactas, montos específicos, conceptos detallados y números de referencia bancaria para cada pago. Al final del documento, había una declaración oficial firmada y sellada que certificaba que Álvaro Moreno Castillo fue el único responsable financiero de todos los pagos universitarios oficiales realizados para la educación de David Moreno Ruiz durante el periodo académico 2019-2024. ¿Este documento tendría validez legal si fuera necesario utilizarlo en algún contexto oficial?, pregunté. Absolutamente, confirmó Miguel. Es un documento oficial emitido por una institución educativa reconocida por el Ministerio de Educación. Tiene la misma validez legal que cualquier certificado académico o transcript oficial. Salí de la universidad sintiendo una mezcla de vindicación y determinación. Tenía en mis manos la evidencia irrefutable que necesitaba para desmantelar las mentiras de Antonio, pero también comprendía que simplemente mostrar este documento a David no sería suficiente. Antonio había invertido 2 años construyendo su narrativa falsa. Yo necesitaría una estrategia igualmente cuidadosa para desmantelarla efectivamente. Durante el viaje de regreso a casa, comencé a planificar mi próximo movimiento. No podía simplemente confrontar a David de manera impulsiva. Necesitaba preparar una presentación completa que no solo demostrara la verdad sobre los pagos, sino que también explicara cómo y por qué Antonio había construido su elaborada mentira. Esa noche, organicé todos mis documentos bancarios junto con el informe oficial de la universidad. Creé una cronología detallada que mostraba cada pago que había realizado, correlacionándolo con las fechas exactas registradas por la institución educativa. El patrón era inequívoco. Durante 5 años consecutivos, había sido únicamente responsable de financiar la educación universitaria completa de mi hijo. También comencé a reflexionar sobre el aspecto psicológico de la situación. David no era simplemente víctima de documentos fraudulentos. Había elegido creer una versión de la realidad que lo hacía sentir más cómodo emocionalmente. Preferir a Antonio como figura paterna había sido, en cierto nivel, una decisión consciente, motivada por la mayor disponibilidad emocional y física que Antonio había ofrecido. Esto significaba que restaurar la verdad requeriría no solo evidencia factual, sino también una conversación profunda sobre las expectativas, responsabilidades y sacrificios que definen las relaciones familiares auténticas. David necesitaría entender no solo quién había pagado realmente sus estudios, sino por qué esos pagos representaban un amor paternal que había expresado a través del sacrificio silencioso en lugar de la demostración pública. El desafío sería enorme, pero ahora tenía las herramientas necesarias para comenzar el proceso de recuperar la relación con mi hijo y exponer la manipulación sistemática de Antonio Vega.
Durante los siguientes 3 días, desarrollé una estrategia cuidadosa para abordar esta situación sin convertirla en una confrontación emocional destructiva. Había aprendido de la manipulación de Antonio que las verdades importantes requieren presentación meticulosa y timing perfecto para ser efectivas. Mi plan consistía en organizar una reunión familiar donde pudiera presentar la evidencia de manera sistemática y profesional. No sería una emboscada ni una acusación airada, sino una revelación educativa que permitiera a David procesar la información gradualmente y llegar a sus propias conclusiones. El miércoles 23 de mayo, llamé a David para proponerle una reunión familiar. «Hijo, me gustaría que nos juntáramos este sábado para conversar sobre algunos temas importantes relacionados con tu futuro profesional y algunos asuntos financieros que debemos aclarar antes de que comiences tu carrera laboral». David aceptó inmediatamente, interpretando mi invitación como una conversación paternal sobre consejos profesionales. «Perfecto, papá. ¿Podría invitar a Natalia y a Antonio? Él tiene mucha experiencia en el mundo empresarial y podría ofrecer perspectivas valiosas sobre mi futuro profesional». Esa respuesta confirmó que David genuinamente consideraba a Antonio como su mentor principal en asuntos importantes. Pero también me proporcionó la oportunidad perfecta para mi plan. «Por supuesto, hijo. De hecho, sería excelente tener a Antonio presente para esta conversación». Durante los días previos a la reunión, preparé una presentación que rivalizaría con cualquier informe corporativo profesional. Organicé toda la documentación en carpetas separadas. Una contenía mis estados de cuenta bancarios organizados cronológicamente, otra incluía el informe oficial de la Universidad Complutense y una tercera contenía una cronología detallada que correlacionaba cada pago con fechas específicas y contexto familiar. También preparé copias adicionales de todos los documentos para que cada persona presente pudiera revisar la evidencia independientemente. Quería eliminar cualquier posibilidad de que la información fuera cuestionada por falta de acceso directo a los documentos originales. El sábado 26 de mayo a las 4 de la tarde, nuestra sala de estar se convirtió en una sala de conferencias improvisada. Pilar había preparado café y pastelitos, creando un ambiente cordial que contrastaba con la seriedad de lo que estaba a punto de revelarse. David llegó puntualmente acompañado de Natalia, ambos vestidos elegantemente como si fuera una reunión de negocios. Antonio arribó 5 minutos después, portando un maletín de cuero y exhibiendo esa confianza característica que había observado durante la celebración de graduación. Gracias a todos por tomarse el tiempo para esta reunión. Comencé una vez que todos estuvieron cómodamente sentados. Como saben, David acaba de completar una etapa muy importante de su vida, y antes de que inicie su carrera profesional, creo que es fundamental aclarar algunos aspectos relacionados con su educación universitaria. Antonio se inclinó ligeramente hacia adelante, aparentemente interesado, pero relajado. «Me parece excelente, Álvaro. Es importante que David tenga claridad completa sobre todos los aspectos de su formación académica antes de dar el siguiente paso profesional». «Exactamente», respondí, admirando internamente la seguridad con la que Antonio participaba en una conversación que estaba a punto de destruir completamente su credibilidad. Para eso, he preparado un informe detallado sobre los aspectos financieros de la educación universitaria de David. Distribuí las carpetas cuidadosamente preparadas. Cada uno de ustedes tiene una copia completa de toda la documentación relevante. Les pido que revisen los materiales mientras explico la información paso a paso. David abrió su carpeta con curiosidad genuina. «Papá, esto parece muy profesional. ¿Es necesario tanto detalle para una conversación familiar?» «David, cuando se trata de 118.000 euros y 5 años de sacrificios familiares, el detalle es absolutamente necesario», respondí, observando cómo Antonio mantenía su expresión calmada a pesar de la mención específica de esa cifra exacta. Comencé presentando la cronología general. Entre septiembre de 2019 y mayo de 2024, la educación universitaria completa de David requirió pagos totales
por 118.400 euros en conceptos oficiales directos a la Universidad Complutense, más aproximadamente 60.000 euros adicionales en equipos, materiales y gastos relacionados. Natalia comentó: es una inversión considerable. Papá siempre nos ha dicho que la educación universitaria es costosa, pero no imaginaba que fuera tanto dinero. Es una inversión significativa, confirmé. Y por esa razón, considero importante que todos tengamos claridad absoluta sobre quién realizó específicamente esas inversiones y bajo qué circunstancias. Antonio intervino con aparente naturalidad. Álvaro, como sabes, David y yo hemos conversado extensamente sobre cómo coordinamos los pagos universitarios durante estos años. Ha sido un privilegio poder contribuir tan significativamente a su educación. Esa respuesta me proporcionó la apertura perfecta para la siguiente fase de mi presentación. Antonio, me alegra que menciones esa coordinación, porque precisamente quiero aclarar los detalles específicos de esa colaboración financiera. Abrí la segunda carpeta y extraje el documento oficial de la universidad. Este es un informe certificado por Miguel Herrero Jiménez, director de Finanzas Estudiantiles de la Universidad Complutense, que detalla exhaustivamente el origen de cada pago oficial realizado durante los 5 años de estudios de David. David tomó el documento con interés creciente. ¿Un informe oficial de la universidad? ¿Por qué necesitaste solicitar esto, papá? Porque, hijo, cuando alguien declara públicamente frente a 500 personas que otra persona pagó tus estudios mientras tu padre nunca hizo nada por ti, considero necesario verificar oficialmente los hechos antes de responder a esa acusación. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. Antonio se tensó visiblemente. David palideció al recordar sus palabras en la graduación y Natalia intercambió miradas confusas entre su padre y su novio. Según este documento oficial, continué manteniendo un tono profesional y calmado. Todos los pagos universitarios, sin una sola excepción, fueron realizados desde mi cuenta bancaria personal. Cada transferencia, cada matrícula semestral, cada tasa administrativa, cada pago de laboratorio, 118.400 euros pagados exclusivamente por Álvaro Moreno Castillo. David comenzó a hojear frenéticamente los documentos mientras Antonio permanecía inusualmente silencioso. La confianza que había exhibido al inicio de la reunión estaba evaporándose rápidamente. «David», dije dirigiéndome directamente a mi hijo, «quiero que compares las fechas y montos en ese informe oficial con los comprobantes bancarios que tienes en tu carpeta. Cada pago universitario que aparece en los registros de la universidad corresponde exactamente con una transferencia desde mi cuenta». Mi hijo revisaba los documentos con creciente intensidad, claramente procesando información que contradecía fundamentalmente todo lo que había creído durante los últimos 2 años. «Pero papá», dijo David con voz confundida, «Antonio me mostró comprobantes de transferencias que él había realizado. Vi los documentos bancarios donde aparecían pagos a la universidad. Era el momento que había estado esperando. David, ¿podrías pedirle a Antonio que muestre esos comprobantes ahora? Me gustaría compararlos con la documentación oficial que tenemos aquí». Todos los ojos se dirigieron hacia Antonio, quien por primera vez desde que lo conocía, parecía haber perdido completamente su compostura característica. El silencio que siguió a mi petición fue ensordecedor. Antonio se removía incómodamente en su asiento, claramente buscando una respuesta que pudiera mantener su versión de los hechos. Después de casi 30 segundos de silencio absoluto, finalmente habló con una voz notablemente menos segura que antes. «Álvaro, creo que hay un malentendido aquí», comenzó Antonio abriendo su maletín nerviosamente. «Los comprobantes que le mostré a David eran, bueno, tal vez no reflejaban el panorama completo de la situación financiera». David lo miraba con creciente confusión. «Antonio, me dijiste específicamente que tú habías pagado las matrículas cada semestre. Me mostraste transferencias bancarias con fechas exactas y montos específicos». «Sí, bueno». Antonio tartamudeó mientras sacaba algunos papeles de su maletín. «Hice algunas transferencias, pero tal vez no fueron directamente a la universidad.
Quizás fueron contribuciones indirectas que coordiné con tu padre. Intervine inmediatamente para evitar que Antonio creara una nueva versión distorsionada de los hechos. Antonio, te voy a hacer una pregunta muy directa que requiere una respuesta específica. ¿Realizaste algún pago oficial a la Universidad Complutense por concepto de matrículas, laboratorios o tasas académicas de David durante cualquier momento entre 2019 y 2024? Antonio bajó la mirada hacia los documentos que tenía en sus manos. La evidencia oficial era demasiado contundente para negarla directamente. No realicé pagos directos a la universidad, admitió finalmente. Entonces, ¿qué le mostraste exactamente a David cuando le dijiste que tenías comprobantes de pagos universitarios? Presioné, manteniendo un tono firme pero profesional. Natalia intervino defensivamente. Papá, ¿de qué están hablando? Siempre nos dijiste que estabas ayudando con los estudios de David. Antonio respiró profundamente antes de responder. Ayudé con gastos relacionados. Libros, materiales, algunas comidas, transporte, gastos que son parte de la experiencia universitaria. Abrí la tercera carpeta que había preparado meticulosamente. Excelente, Antonio. Hablemos específicamente sobre esas contribuciones reales. Extraje una hoja de cálculo que había creado después de revisar cuidadosamente todos mis registros financieros. Durante 5 años, documenté cuidadosamente todos los gastos relacionados con la educación de David. Además de los 118.400 euros en pagos oficiales universitarios, gasté aproximadamente 60.000 euros adicionales en computadora, software especializado, libros de texto, materiales de laboratorio, transporte, alojamiento ocasional y alimentación. David miraba alternativamente los documentos y el rostro cada vez más pálido de Antonio. Pero Antonio, tú me dijiste que habías pagado 120.000 euros. Esa cifra específica me la repetiste muchas veces. Dije con una sonrisa que no pude reprimir. Esa cifra es muy interesante, David. 120.000 euros es exactamente el total que yo calculé como costo completo de tu educación universitaria. 118.400 en pagos oficiales, más aproximadamente 1.600 euros en gastos adicionales. La revelación impactó a David como un rayo. ¿Estás diciendo que Antonio tomó la cifra total que tú habías calculado y se la apropió como si fuera su contribución? No estoy diciendo nada, respondí calmadamente. Estoy presentando hechos documentados oficialmente y permitiendo que cada persona saque sus propias conclusiones. Antonio intentó una última defensa. David, siempre quise ayudar más de lo que mis recursos me permitían. Tal vez exageré mis contribuciones porque quería que sintieras que tenías el apoyo completo que merecías. ¿Exageraste?, exclamó David, claramente procesando la magnitud de la mentira. Me dijiste que yo no necesitaba preocuparme por dinero porque tú tenías todo cubierto. Me mostraste documentos falsos. Natalia se puso de pie abruptamente. Papá, ¿creaste documentos falsos para engañar a David sobre quién pagaba sus estudios? El silencio de Antonio fue más elocuente que cualquier confesión verbal. Su incapacidad para negar directamente la acusación confirmó lo que todos ya habíamos comenzado a entender. Decidí presentar la evidencia final que había estado guardando para este momento crucial. David, quiero mostrarte algo más que te ayudará a entender completamente la situación. Extraje mi teléfono y abrí la aplicación bancaria. Estos son mis movimientos bancarios de los últimos 5 años, accesibles en tiempo real. Navegué hasta mostrar las transferencias universitarias. Cada pago aparece aquí con fecha, hora, monto exacto y el número de referencia, que corresponde exactamente con los registros oficiales de la universidad. David tomó el teléfono y comenzó a revisar las transacciones. Septiembre 2019. 5.200 euros a Universidad Complutense. Febrero 2020. 4.800 euros. Septiembre 2020. 5.100 euros. Su voz se quebró ligeramente mientras continuaba leyendo. Cada semestre puntualmente, antes de cada fecha límite, confirmé. Durante 5 años consecutivos, sin fallar una sola vez,
sin atrasar un solo pago, sin pedirte que te preocuparas por aspectos financieros. Pilar, quien había permanecido silenciosa durante toda la presentación, finalmente habló. David, tu padre trabajaba turnos dobles desde las 5 de la mañana, sacrificó vacaciones familiares, trabajó fines de semana en proyectos de construcción adicionales, todo para asegurar que tuvieras la mejor educación posible, sin estrés económico. ¿Y cuál fue tu contribución real, Antonio?, preguntó David directamente, con una voz que mezclaba dolor y enojo creciente. Antonio suspiró profundamente antes de responder. Durante estos 2 años, pagué aproximadamente 1.600 euros en libros, algunas comidas, materiales ocasionales para proyectos específicos. 1.600 euros, repitió David lentamente, frente a 118.000 euros que pagó mi padre. 1.600 euros frente a 178.000 euros totales que invertí en tu educación completa, corregí, proporcionando la cifra total que incluía todos los gastos relacionados. La diferencia era tan abrumadora que resultaba casi absurda. Antonio había convertido una contribución del 0.9% del costo total en una narrativa donde él era el benefactor principal, mientras minimizaba completamente mi inversión del 99.1%. David se puso de pie y comenzó a caminar por la sala, claramente abrumado por la magnitud de la revelación. Antonio, durante 2 años me convenciste de que mi padre era irresponsable económicamente. Me hiciste creer que él no se preocupaba por mi educación. Me mostraste documentos que ahora entiendo eran falsos. David, nunca quise causar problemas entre tú y tu padre, intentó justificarse Antonio débilmente. ¿No quisiste causar problemas?, estalló David. Hiciste que lo humillara públicamente frente a 500 personas en mi propia graduación. Le dije a toda esa gente que él nunca había hecho nada por mí, mientras celebraban tu supuesta generosidad. Natalia miraba a su padre con una expresión de shock y decepción que nunca le había visto antes. Papá, ¿cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo pudiste manipular a David de esa manera? En ese momento, observando la desintegración completa de la credibilidad de Antonio y la creciente comprensión de David sobre la realidad de la situación, me di cuenta de que la verdad había sido finalmente revelada de manera irrefutable. Pero también comprendí que esto era solo el comienzo de un proceso mucho más complejo de reconstruir la confianza y reparar el daño emocional que se había causado. La expresión en el rostro de David, cuando finalmente entendió la magnitud de mi sacrificio y la profundidad de la manipulación de Antonio, fue simultáneamente gratificante y desgarradora. Era exactamente la vindicación que había esperado, pero también el punto de partida para decisiones mucho más difíciles sobre el futuro de nuestras relaciones familiares. David se detuvo frente a la ventana, dándome la espalda, con los hombros tensos y las manos apretadas. Cuando finalmente se giró para mirarme, sus ojos estaban llenos de lágrimas que luchaba por contener. «Papá», comenzó con voz quebrada, «no sé cómo pedirte perdón por lo que dije en la graduación. No sé cómo explicar que durante 2 años creí genuinamente que tú no habías contribuido económicamente a mis estudios». Me levanté de mi asiento y caminé hacia él lentamente. «David, quiero que entiendas algo muy importante. No te culpo por haber sido manipulado. Antonio es un hombre adulto y experimentado que invirtió considerable tiempo y energía en crear una versión falsa de la realidad. Tú eras un estudiante universitario concentrado en tus estudios, confiando en la palabra de alguien que considerabas una figura paterna. Pero debería haber sabido», insistió David, limpiándose los ojos con la manga. «Debería haber cuestionado por qué nunca hablabas sobre estos supuestos arreglos financieros con Antonio. Debería haber revisado nuestras cuentas bancarias familiares». Antonio se puso de pie abruptamente, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. «Creo que tal vez debería irme y permitir que la familia procese esta información privately». «No», dije firmemente, volviéndome hacia él. «Antonio, tú iniciaste esta situación sistemáticamente durante 2 años. Ahora vas a escuchar las consecuencias completas de tus acciones antes de marcharte».
Mi tono sorprendió a todos en la habitación, incluyendo a mí mismo. Durante décadas había sido conocido por mi temperamento calmado y mi enfoque diplomático para resolver conflictos. Pero esta situación había tocado algo profundo en mí que requería una respuesta más directa. Antonio, durante 2 años manipulaste psicológicamente a mi hijo para que creyera que yo era un padre negligente e irresponsable. Creaste documentos fraudulentos para respaldar tus mentiras. Aprovechaste mi ausencia física, causada precisamente por el trabajo extra que realizaba, para pagar la educación de David, para posicionarte como su figura paterna primaria. Antonio intentó interrumpir, pero continué sin darle la oportunidad. Más grave aún, sabías exactamente lo que estabas haciendo cuando David decidió humillarme públicamente en su graduación. Esa humillación no fue espontánea, fue el resultado directo de años de tu manipulación calculada. Natalia se acercó a su padre con una expresión de profunda decepción. «Papá, ¿es verdad todo esto? ¿Realmente creaste documentos falsos para hacer creer a David que tú habías pagado sus estudios?» La pregunta directa de su propia hija quebró la última resistencia de Antonio. «Natalia, yo quería ser importante en la vida de David. Cuando comenzó a salir contigo, vi la oportunidad de tener el hijo varón que siempre había deseado. Gradualmente comencé a exagerar mis contribuciones hasta que la mentira se volvió demasiado grande para corregirla». «¿Exagerar?», replicó David con creciente indignación. «No exageraste, Antonio. Creaste una mentira completamente fabricada y la sustentaste con documentación falsa durante 2 años». Pilar se acercó y puso su mano en mi hombro. «Álvaro, creo que David necesita entender no solo la magnitud económica de tu sacrificio, sino también el impacto emocional que esta situación ha tenido en ti». Tenía razón. Era momento de que David comprendiera las implicaciones más profundas de lo que había sucedido. «Hijo, quiero explicarte lo que significó para mí escucharte decir frente a 500 personas que yo nunca hice nada por ti». Me senté nuevamente, invitando a David a hacer lo mismo. Durante 5 años trabajé 70 horas semanales. Cada lunes me levantaba a las 4:30 de la mañana para llegar al trabajo a las 5. Cada sábado y domingo sacrifiqué tiempo familiar para proyectos de construcción adicionales. Cancelé 3 vacaciones familiares porque necesitaba ese dinero para tus matrículas. David me escuchaba con atención creciente, claramente procesando la realidad de mi sacrificio por primera vez. Cuando llegabas a casa y me contabas sobre tus clases, tus proyectos, tus logros académicos, yo sentía que cada hora extra de trabajo, cada dolor de espalda, cada cena familiar perdida, había valido la pena. Tu éxito académico era la validación de mi sacrificio paternal. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por las mejillas de David. «Papá, yo no sabía. Antonio me había hecho creer que tú...». «Lo sé, hijo, pero quiero que entiendas algo crucial. El momento más doloroso de mi vida no fue descubrir la manipulación de Antonio. Fue escucharte negar públicamente mi amor y sacrificio mientras celebrabas a alguien que había invertido menos del 1% de lo que yo había invertido en tu futuro». Antonio permaneció silencioso, claramente consciente de que cualquier intento de justificación sería inapropiado en ese momento. «David», continué, «necesito que comprendas que esta situación ha cambiado fundamentalmente mi perspectiva sobre nuestra relación padre-hijo. No porque no te ame, sino porque me ha demostrado cuán fácilmente puedes ser influenciado para negar y minimizar los sacrificios de quienes realmente te aman». La expresión de David cambió de arrepentimiento a preocupación genuina. «¿Qué quieres decir con que ha cambiado tu perspectiva?». Era el momento para la conversación más difícil que había tenido jamás como padre. «Hijo, durante 24 años creí que había criado a un hombre que valoraba la lealtad familiar, la gratitud genuina y la capacidad de discernir entre manipulación y amor auténtico. Descubrir que durante 2 años preferiste creer las mentiras de Antonio sobre la realidad de mi sacrificio me ha forzado a reconsiderar muchas cosas». «Papá, por favor», suplicó David.
Dime qué puedo hacer para reparar esto. Haré cualquier cosa para recuperar tu confianza. Respiré profundamente antes de responder, sabiendo que mis próximas palabras determinarían el curso futuro de nuestra relación. David, el perdón no es el problema aquí. Te perdono porque entiendo que fuiste víctima de manipulación sistemática. El problema es la confianza, y la confianza requiere tiempo y acciones consistentes para ser reconstruida. ¿Qué tipo de acciones?, preguntó inmediatamente. Primero, necesitas entender que las relaciones familiares auténticas se basan en lealtad mutua y reconocimiento honesto de sacrificios reales. Durante 2 años, elegiste la comodidad emocional que Antonio te ofrecía sobre la realidad del amor paternal que yo expresaba a través del trabajo silencioso. David asintió, claramente absorbiendo cada palabra. Segundo, necesitas demostrar que has aprendido a valorar substance over performance, sacrificio real sobre gestos superficiales y amor auténtico sobre manipulación emotiva. La conversación estaba llegando al punto donde tendría que revelar las decisiones que había tomado sobre nuestro futuro familiar, decisiones que cambiarían permanentemente la dinámica entre nosotros. Me dirigí hacia mi escritorio y extraje una carpeta adicional que había preparado durante la semana, pero que había esperado no tener que usar. Sin embargo, la conversación había llegado al punto donde las consecuencias reales de esta situación necesitaban ser claramente establecidas. David, durante los últimos días he tomado algunas decisiones importantes que afectarán nuestro futuro familiar. Comencé, regresando a mi asiento con la carpeta en las manos. Estas decisiones no son actos de venganza ni castigos emocionales. Son consecuencias lógicas basadas en lo que he aprendido sobre tus valores y prioridades reales. La tensión en la habitación se intensificó inmediatamente. David se inclinó hacia adelante, claramente ansioso por escuchar lo que estaba a punto de revelar. Primer tema: tu seguro de vida y los seguros médicos familiares, anuncié, abriendo la carpeta y extrayendo varios documentos oficiales. Durante años, he mantenido pólizas de seguro donde apareces como beneficiario principal de mi seguro de vida, con una cobertura de 250.000 euros. David palideció visiblemente. Papá, ¿qué estás diciendo? El martes pasado visité a mi agente de seguros, Rafael Mendoza Herrera, y modifiqué todas las pólizas. Has sido removido como beneficiario. La cobertura completa ahora corresponde exclusivamente a tu madre. Álvaro, exclamó Pilar, sorprendida por mi decisión. Pilar, durante 24 años trabajé para construir seguridad financiera para nuestra familia, incluyendo a David, pero alguien que públicamente declara que su padre nunca hizo nada por él, claramente no valora esa seguridad financiera. No tiene sentido mantener beneficios para alguien que niega el esfuerzo detrás de esos beneficios. David se puso de pie abruptamente. Papá, eso es demasiado extremo. Cometí un error. Pero, ¿un error?, interrumpí calmadamente. David, no fue un error. Fue una decisión consciente de humillarme públicamente, basada en 2 años de preferir las mentiras de Antonio sobre la realidad de mi sacrificio. Las decisiones tienen consecuencias. Extraje el siguiente conjunto de documentos. Segundo tema: el fideicomiso educativo que establecí para tus futuros hijos. Había destinado 80.000 euros específicamente para la educación universitaria de mis futuros nietos. Natalia se cubrió la boca con las manos, comenzando a comprender la magnitud de las decisiones que había tomado. Ese fideicomiso ha sido disuelto. Los fondos han sido redistribuidos a organizaciones benéficas que apoyan la educación de estudiantes, cuyos padres realmente valoran y reconocen el sacrificio familiar. Papá, por favor, suplicó David. Nuestros futuros hijos no tienen culpa de mis errores. Tienes razón, respondí, pero sus padres serán responsables de enseñarles valores sobre gratitud, lealtad familiar y reconocimiento de sacrificios reales. Basado en los eventos recientes, no tengo confianza en que esos valores serán transmitidos efectivamente.
Antonio permanecía completamente silencioso, evidentemente consciente de que su presencia había catalizado consecuencias que se extendían far beyond de lo que había anticipado. Tercer tema, continué, extrayendo más documentación. El apartamento que íbamos a ayudarte a comprar cuando comenzaras tu carrera profesional. Habíamos ahorrado 45.000 euros como enganche para tu primera vivienda. David cerró los ojos, claramente preparándose para escuchar otra decisión que afectaría su futuro. Esos ahorros han sido transferidos a una cuenta de inversión a largo plazo exclusivamente para tu madre y para mí. Usaremos ese dinero para viajes, renovaciones domésticas o cualquier otra cosa que decidamos, pero no contribuirá a tu independencia residencial. Álvaro, intervino Pilar suavemente. ¿No estás siendo demasiado severo? Me giré hacia mi esposa con una expresión que esperaba comunicara la seriedad de mi posición. Pilar, durante 5 años sacrifiqué mi comodidad personal, mi tiempo libre, mi salud física, para invertir en el futuro de David. Él eligió creer que esos sacrificios no existían y celebrar públicamente a alguien que contribuyó menos del 1%. Regresé mi atención a David. Cuarto tema. El automóvil que planeábamos regalarte para tu graduación. Habíamos apartado 18.000 euros para comprarte un vehículo confiable para tu nueva etapa profesional. David se desplomó en su silla, claramente abrumado por la cascada de consecuencias que estaba describiendo. Ese dinero permanecerá en nuestras cuentas personales. Cuando necesites transporte, tendrás que conseguirlo mediante tus propios recursos o buscar la generosidad de Antonio, quien según tu percepción es más capaz de proporcionarte apoyo material. Papá, dijo David con voz barely audible, ¿hay algo que pueda hacer para revertir estas decisiones? David, estas no son decisiones impulsivas tomadas por enojo. Son reevaluaciones racionales de mis prioridades financieras basadas en nueva información sobre tus valores y lealtades reales. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el atardecer mientras organizaba mis pensamientos finales para esta conversación. Durante décadas construí mi identidad como padre alrededor de la idea de que mi rol principal era proporcionar seguridad y oportunidades para ti, incluso a costa de mi propia comodidad. Descubrir que esos sacrificios podían ser tan fácilmente negados y minimizados me ha forzado a reconsiderar esa filosofía. David se acercó a mí lentamente. ¿Significa esto que ya no me consideras tu hijo? Me giré para mirarlo directamente a los ojos. Siempre serás mi hijo biológico, David, pero la relación padre-hijo que pensé que teníamos, basada en respeto mutuo, gratitud genuina y lealtad familiar, esa relación murió en tu graduación cuando elegiste humillarme públicamente mientras celebrabas las mentiras de Antonio. ¿Entonces no hay manera de reconstruir lo que teníamos?, preguntó con lágrimas frescas en los ojos. Lo que teníamos se basaba en mis sacrificios silenciosos y tu supuesta apreciación de esos sacrificios. Ahora sabemos que esa appreciation era superficial y easily manipulated. Cualquier relación futura tendrá que construirse sobre una foundation completamente diferente. ¿Qué tipo de foundation?, preguntó inmediatamente. Una donde demuestres consistentemente, a través de acciones y no solo palabras, que has aprendido a valorar substance over appearance, sacrificio real over gestos superficiales, y lealtad familiar over conveniencia emocional. La habitación quedó en silencio, mientras David procesaba las implicaciones completas de mi respuesta. Las decisiones que había tomado no eran reversibles mediante disculpas o promesas emotivas. Requerirían years de comportamiento consistente para ser reconsidered. Era exactamente la lección que David necesitaba aprender, que las consecuencias reales de traicionar la confianza familiar se extienden far beyond del momento de la traición, y que reconstruir esa confianza requiere mucho más esfuerzo que destruirla. David permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando la magnitud de las consecuencias que acababa de escuchar. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad diferente, más madura y reflexiva de lo que había escuchado en años. «Papá,
Entiendo que mis disculpas no van a cambiar tus decisiones inmediatamente, comenzó, limpiándose las lágrimas que seguían fluyendo. Pero necesito que sepas que ahora comprendo completamente lo que hiciste por mí durante esos 5 años. Y también entiendo lo profundamente que te herí. Me senté nuevamente, manteniendo cierta distancia física que reflejaba la nueva dinámica emocional entre nosotros. David, appreciation después de las consecuencias es muy diferente a recognition durante el sacrificio. Lo que necesito ver de ti no son palabras emotivas en este momento de crisis, sino cambios fundamentales en cómo valoras y reconoces los esfuerzos de quienes realmente te aman. Antonio se aclaró la garganta nerviosamente. Álvaro, creo que debería asumir alguna responsabilidad financiera por las consecuencias de mis acciones. Podría contribuir a algunos de los beneficios que David ha perdido debido a mi manipulación. La sugestión de Antonio me irritó profundamente. Antonio, ¿realmente crees que esto se trata de dinero? ¿Piensas que puedes comprar tu salida de esta situación igual que compraste tu entrada hace 2 años? No, yo solo pensé que lo que necesitas entender, interrumpí firmemente, es que el daño que causaste no es financiero, es relacional y emocional. Destruiste la confianza entre un padre y su hijo. Creaste doubts sobre la authenticity del amor paternal. Esas heridas no se curan con dinero. Natalia se acercó a David y tomó su mano. David, creo que necesitas demostrarle a tu padre que has aprendido a distinguir entre amor genuino y manipulación, y eso va a tomar tiempo y acciones consistentes. David asintió, claramente comenzando a entender la profundidad del trabajo que tendría que hacer para reconstruir nuestra relación. Papá, ¿qué tipo de acciones específicas considerarías como evidencia de que he cambiado realmente? Era una pregunta intelligent y decidí responderla honestamente. Primero, necesito ver que puedes mantener relationships basadas en honesty y reciprocity genuine, no en what people can do for you. Tu relación conmigo se volvió transaccional en tu mente. Antonio te daba attention y comfort. Entonces, él became más valioso que el padre que trabajaba silently para tu futuro. David escuchaba intently, claramente tomando mental notes de cada punto. Segundo, necesito observar cómo manejas situaciones donde tienes que elegir entre loyalty a family y convenience personal. Durante 2 años, repetidamente elegiste la narrative que te hacía sentir más confortable emotionally, incluso cuando esa narrative minimized el sacrifice de tu familia biológica. ¿Y tercero?, preguntó David, evidentemente esperando una lista más larga. Tercero y más importante, necesito ver que desarrollas immunity a manipulation. El hecho de que Antonio pudiera tan easily convencerte de negar años de sacrifice paternal sugiere una vulnerability a emotional manipulation que me preocupa deeply. Pilar intervino thoughtfully. David, tu padre tiene razón. Durante estos 2 años, yo intenté several times corregir la información errónea que Antonio te estaba proporcionando, pero tú siempre preferías su versión porque era más emotionally satisfying. Es verdad, admitió David. Antonio me hacía sentir especial, como si fuera realmente important to him. Papá, tú trabajabas tanto que rara vez teníamos tiempo para conversations profundas o actividades juntos. Esa observation contenía truth que necesitaba acknowledging. David, tienes razón en que mi método de expressing love paternal fue through sacrifice y hard work, rather than quality time y emotional availability. Pero aquí está la diferencia crucial. Mi sacrifice era real y sustainable. La atención de Antonio era performance designed para manipularte. ¿Cómo puedo differentiate between genuine care y manipulation en el futuro?, preguntó David, una question que demonstrated growing maturity. Genuine care involves sacrifice without expectation of recognition. Manipulation involves gestures designed para gain control or influence. Antonio's contributions were always accompanied by stories that elevated his importance while diminishing mine. That should have been a red flag. Antonio stood up slowly, clearly uncomfortable with being analyzed so directly. Creo que he caused enough damage para una lifetime.
Tal vez debería dejar que ustedes continúen esta conversation privately. Actually, Antonio, dije, standing to face him directly, creo que deberías hear esto también, porque your relationship con Natalia y potentially con David en el futuro depends on learning from esta situation. Antonio reluctantly sat back down, evidently recognizing que escape wasn't an option. Lo que hiciste no fue simplemente lie about money, continué. Systematically undermined la relationship entre un padre y su hijo during one of the most formative periods de la vida de David. College years are cuando young adults desarrollan their understanding de responsibility, gratitude, y family loyalty. Papá está right, agreed Natalia, looking at her father with disappointment que hadn't faded during toda la conversation. David's perception de what constitutes genuine support ha sido distorted por 2 años de manipulation. David turned toward Antonio with an expression que mixed anger con sadness. Antonio, I trusted you. I believed que you were showing me an example de what real paternal support looked like. I used that false standard, para judge me actual father y find him lacking. The weight de David's words seemed para hit Antonio harder than anything else que había been said durante la evening. For the first time he appeared genuinely remorseful rather than simply uncomfortable. David, I never intended for mi desire para be important and to life para result in such damage para tu relationship con tu real father, Antonio said quietly. I wanted para fill una void que I perceived, but I created una much larger void en el process. La cuestión now, I said, returning me attention para David, is whether you can learn para value authentic relationships over comfortable ones, real sacrifice over performed generosity, while long-term family loyalty over short-term emotional satisfaction. David nodded solemnly. Papa, I understand que esto va para take years para repair, but I want you para know que starting today, I'm committed para earning back to respect y trust, no matter cuánto tiempo eso requires. Era exactamente la type de commitment que needed para hear, but I also understood que words were easy during moments de crisis. La real test would come during months or years de consistent behavior when la emotional intensity de esta revelation had faded. Han pasado 6 meses desde esa conversación que cambió para siempre la dinámica de nuestra familia. Hoy es el 27 de noviembre de 2024 y mientras escribo estas líneas desde mi estudio, puedo reflexionar con perspectiva sobre los eventos que transformaron mi comprensión de la paternidad, el sacrificio y las consecuencias reales de las decisiones familiares. David cumplió su palabra de manera más consistente de lo que inicialmente esperé. 2 semanas después de nuestra reunión familiar, me llamó para informarme que había conseguido un empleo como ingeniero junior en Construcciones Herrera, una empresa mediana especializada en proyectos industriales. Su salario inicial de 2.200 euros mensuales era modesto, pero suficiente para comenzar su independencia económica real. Lo más significativo fue cómo manejó esa transición hacia la autonomía financiera. En lugar de quejarse sobre las dificultades de vivir sin el apoyo económico que había planeado proporcionarle, David adaptó su estilo de vida para ajustarse a sus recursos reales. Se mudó a un apartamento compartido en el barrio de Tetuán, utilizó transporte público en lugar del automóvil que habíamos planeado regalarle y comenzó a cocinar en casa para minimizar gastos. Durante estos meses, he observado cambios genuinos en su comportamiento y actitudes. Cada vez que nos encontramos para almorzar mensual, que establecimos como rutina nueva, David demuestra appreciation genuina por gestos simples como pagar la cuenta del restaurante. Ha desarrollado una perspectiva completamente diferente sobre el valor del dinero y el esfuerzo requerido para ganarlo. En agosto, David me pidió permiso para hacer algo que inicialmente me sorprendió. Quería escribir una carta pública de disculpa que planeaba leer durante la reunión de exalumnos de su promoción universitaria en diciembre. Su objetivo era corregir públicamente la falsa información que había compartido durante su graduación y reconocer oficialmente mi contribución a su educación. Papá, me dijo durante nuestro almuerzo del 15 de agosto, la humillación que te causé fue pública.
Entonces mi reconocimiento y disculpa también deben ser públicos. No puedo permitir que esas 500 personas sigan creyendo que fuiste un padre negligente cuando la verdad es exactamente lo opuesto. Esa iniciativa demostró que había desarrollado understanding sobre la importancia de accountabilidad pública para errores públicos. Sin embargo, le dije que no era necesario que se sometiera a esa exposición vulnerable para ganar mi forgiveness. «No lo estoy haciendo solo por ti, papá», respondió. «Lo estoy haciendo porque necesito demostrarme a mí mismo que tengo el courage para corregir mis errores públicamente, independientemente de cuán incómodo sea». Antonio prácticamente desapareció de nuestras vidas después de esa confrontación en mayo. Natalia me informó durante una visita en septiembre que su padre había entrado en una profunda depresión al enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su relación con David se terminó completamente. Incluso su relación con su propia hija se volvió tensa y distante. Mi padre finalmente admitió que su desire de tener un hijo varón lo llevó a comportamientos que él mismo reconoce como inaceptables, me confió Natalia. Ha buscado ayuda psicológica profesional para entender por qué sintió la necesidad de manipular una relación familiar de esa manera. La relación entre David y Natalia también evolucionó significantly. Inicialmente, pensé que la exposure de las mentiras de Antonio podría crear tensión entre ellos, pero resultó fortalecerlos como pareja. Natalia demostró remarcable maturity al apoyar completamente los esfuerzos de David para reconstruir su relación conmigo, incluso cuando eso significó distanciarse de su propio padre. En octubre, David me sorprendió con un gesture que evidenció cuánto había internalizado las lecciones de estos eventos. Me regaló un álbum fotográfico que había creado meticulosamente, documentando todos los sacrificios que había hecho durante sus años universitarios. Photographs de mí saliendo de casa antes del amanecer para trabajar, imágenes de los proyectos de construcción donde trabajé fines de semana, receipts de todas las transferencias universitarias organizadas chronologically. Papá, durante 2 años Antonio me convenció de que tus sacrificios eran invisibles o inexistentes, escribió en la dedication del álbum. Ahora quiero asegurarme de que nunca olvide la realidad de lo que hiciste por mí, y quiero que mis futuros hijos conozcan la historia verdadera de su abuelo. Ese gesture me emocionó más profundamente que cualquier disculpa verbal que hubiera podido ofrecer, porque demostró que había desarrollado genuine appreciation para la documentation de sacrifice real versus la performance de generosity superficial. En cuanto a mis decisiones sobre seguros, inheritance y apoyo financiero futuro, he mantenido todas esas changes. David nunca me ha pedido que reconsidere esas decisiones, lo cual interpreto como evidence de que understands que reconstruir trust requiere much more que simplemente asking for forgiveness. Sin embargo, he comenzado a establecer nuevos financial arrangements que reflect our evolving relationship. En lugar de automatic inheritance y benefits, he creado incentive-based systems donde David puede earn back certain privileges through consistent demonstration de los values que considero importantes. Por ejemplo, si David mantiene contact regular y supportive conmigo durante los próximos 2 años, y si demuestra loyalty familiar auténtica en situations donde tiene que choose between convenience y family commitment, podría reconsidering adding him back como beneficiario de mi life insurance, aunque en un percentage menor que before. La lección más importante que he aprendido de esta experiencia es que un conditional parental support, mientras bien intentioned, puede inadvertently create vulnerability a manipulation cuando adult children no han learned para value genuine sacrifice. David needed para experience las consecuencias reales de su ingratitud para develop authentic appreciation. Hoy nuestra relación es fundamentally different, pero en many ways más honest y sustainable que before. No se basa en my automatic provision of support y su automatic expectation de ese support. Instead, se basa en mutual respect que ha been earned a través de consistent behavior y demonstrated values. Cuando reflection sobre esa horrible humiliation en su graduation ceremony, ya no siento la raw pain que experimenté initially,
Instead, siento gratitud de que esa crisis revealed important truths sobre nuestra family dynamics antes de que pudieran cause even more damage en el futuro. David ha demostrado que es capaz de growth, accountability y genuine change cuando faced con real consequences. Antonio inadvertently me dio un gift al exposing weaknesses en nuestra relationship que needed addressing. Y yo aprendí que being a loving father sometimes requires allowing adult children para experience las consecuencias de sus choices, incluso cuando esas consecuencias son painful para ambos. La paternidad auténtica no se trata de evitar all difficulty para nuestros hijos. Se trata de providing them con las tools, values y experiences que necesitan para become adults who can distinguish between authentic love y manipulation, que value genuine sacrifice over performed generosity, y que understand que meaningful relationships require mutual respect y consistency over time. Esa es la lección más valiosa que tanto David como yo hemos aprendido de esta experiencia, que inicialmente parecía devastadora, pero ultimately se convirtió en una opportunity para growth genuine y understanding más profundo entre padre e hijo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.